Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola jóvenes verdaderas, qué bendición estar juntas una vez más en este nuevo 2025. Estamos tan agradecidas a Dios por guiarnos en medio de todos los cambios que tuvo Joven Verdadera en el 2024 y también estamos muy expectantes por ver cómo el Señor nos usará en las vidas de cada una de ustedes, nuestras seguidoras, en este nuevo año. Queremos comenzar este año con un tema que nos emociona mucho porque tiene un lugar muy especial en el corazón de Aviva Nuestros Corazones. Y para dar inicio a esta serie me acompaña Yamel de Jaramillo. Hola Yamel, ¿cómo estás? Hola Sara, ¿cómo estás? Feliz año nuevo a ti y a todas nuestras jóvenes verdaderas que nos están escuchando aquí cada semana en Aviva Nuestros Corazones. Sí, feliz año nuevo y vamos a comenzar directamente en el tema. Entonces, cuando escuchamos la palabra manifiesto, muchos pensamos en documentos revolucionarios o declaraciones públicas que han cambiado el curso de la historia. Un manifiesto, en esencia, es una declaración clara e intensa de principios e intenciones que guía las acciones y creencias de un grupo o un individuo. Estos documentos han surgido a lo largo del tiempo en movimientos sociales, políticos e incluso artísticos, dejando huellas profundas en la humanidad. Y como podrán haber visto en el título de este episodio, hoy queremos explorar la necesidad de un manifiesto cristiano que no solo responda a estas corrientes culturales, sino que también reafirme nuestra identidad y propósito en Cristo. Entonces, acompáñanos mientras hablamos sobre el impacto de los manifiestos en la sociedad y por qué necesitamos uno que refleje nuestra fe y valores como creyentes. Excelente, Sara. Y yo te pregunto, o sea, para ti, para Sara, sí, ¿qué es un manifiesto? ¿Y qué es lo primero que tú piensas cuando tú escuchas esta palabra? Porque yo sé que todo el mundo puede decir, ¿qué? Cuando ve esa palabra, ¿qué tú piensas? En esencia, yo diría que un manifiesto es un documento con declaraciones de valores y posiciones sociales, morales y, bueno, en nuestro caso, teológicas. Muestra y aclara qué una persona o grupo de personas creen o piensan y también explica por qué son como son. Uh-huh. Y escuchamos mucho sobre manifiestos en entornos políticos o sociales, y especialmente cuando las declaraciones dentro del manifiesto son contraculturales. Exacto. Y se diferencian a las prácticas y creencias que están en el poder. Uh-huh. Usualmente yo veo a grupos publicando un manifiesto cuando se quieren comprometer a vivir de una forma que se rija a las declaraciones que están haciendo. Entonces, el propósito principal, yo diría, de un manifiesto no es simplemente expresar ideas y posiciones, sino es ser una guía que influye, informa y forma nuestras decisiones. Exactamente. Tú sabes que, Sara, me encanta que tú menciones eso, porque yo pienso que si miramos atrás, algunos manifiestos, como tú mencionabas, y sobre todo esa parte de que forma nuestras decisiones. Y hay manifiestos, evidentemente, que han cambiado, como tú mencionabas, el rumbo de la historia. Uh-huh. Y te voy a mencionar unos cuantos porque ustedes saben que a mí me encanta la historia, entonces siempre me voy a ir por esa parte. Y vamos a empezar con yo creo que uno de los más famosos, que es el Manifiesto Comunista de Karl Marx. Este manifiesto literalmente dividió al mundo en dos formas opuestas de pensar. Hasta el día de hoy tenemos eso ahí y sigue influyendo definitivamente en la política global. Otro ejemplo, ya digamos un poquito más cerca de nosotros, es el de La mística de la feminidad de Betty Friedan, que aunque es un libro, no es necesariamente como un manifiesto en sí, pero este libro no solamente que ayudó a iniciar el movimiento feminista como tal, sino que cambió totalmente cómo la sociedad veía el rol de la mujer, llegando incluso a impactar iglesias. Eso no podemos ignorarlo. Uh-huh. Pero, como tú decías, aquí está el problema. ¿Por qué? Porque no todos los manifiestos, como podemos ver, están basados en principios que honran a Dios. Está el manifiesto humanista, por ejemplo. El manifiesto humanista va en contra de todo lo que la Biblia enseña. Este manifiesto afirma que no necesitamos a Dios,
que podemos salvarnos a nosotros mismos. Y Wow. esas ideas, Sara, pudieran sonar modernas, progresistas, que esa es una palabrita de moda, pero en realidad son completamente contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Hay un manifiesto famoso que de hecho está prohibido por lo que provocó precisamente, y fue el Mein Kampf, que fue el manifiesto de Adolfo Hitler. Y mira a lo que llevó esas ideas de este señor a toda una nación, y sabemos la historia. Entonces, realmente, ideas, como tú decías, posiciones, van a permear nuestra mente, van a permear la forma en que actuamos. Así que la pregunta que yo te haría es, y a las chicas que nos están siguiendo, ¿qué tipo de manifiesto estás siguiendo? Porque aunque no nos demos cuenta, Sara, todas vivimos de acuerdo a algún tipo de declaración o de creencia. Entonces, ahí yo pregunto, ¿qué impacto tienen estos manifiestos en la identidad y en los valores de las personas? Ujú. Sí, yo creo que hay muchos manifiestos que incluso no sabemos que están impactando nuestra sociedad, pero porque han formado tanto de como la cultura, simplemente se vuelven parte del día a día, parte de nuestra forma de pensar. Y un manifiesto que yo creo que representa eso, no se llama manifiesto en sí, pero es un manifiesto en su de naturaleza. Esencia. Este es el de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ese yo creo que todo el mundo conoce. Es un documento que fue creado por un grupo de países que forman parte de las Naciones Unidas y se hizo como respuesta a todas las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Y el propósito era poner en escrito sus posiciones sobre qué ellos creían que era un derecho humano fundamental. Entonces, la meta era crear un pseudo compás moral o guía práctica para cuáles líneas no se deben cruzar en las tomas de decisiones políticas y sociales de cada país y así proteger la vida humana. Entonces, creo que es un ejemplo muy bueno porque realmente creo que todas pensamos que hay ciertas cosas que son derechos humanos, pero es medio como casi gris, una zona gris. Sí, no, y es difícil pensar en un tiempo que ese documento no existía, porque para nosotros lo damos por sentado, porque se ha permeado tanto en nuestra sociedad. Entonces, así como existen muchos manifiestos que promueven movimientos sociales, algunos son buenos, como decías, y algunos, o por lo menos benignos, ¿verdad? Pero muchos, sí. Pero muchos son declaraciones que abrazan posiciones que no son bíblicas, como decías, y creo que por esto, en Aviva Nuestros Corazones, encontramos que era tan vital la creación de un manifiesto que muestre y contenga declaraciones teológicas que glorifiquen a Cristo. Así es, y eso que tú decías, Sara, es clave, porque cuando estos manifiestos o declaraciones no están basados en principios bíblicos, terminan alejándonos de la verdad de Dios. Y como tú mencionabas, la Declaración de los Derechos Humanos, que habla de la vida, sí, pero cuando vemos lo que ellos promueven, no realmente va acorde con toda vida es valorada por Dios. Y dentro del manifiesto humanista dice algo como, ninguna deidad nos salvará. Debemos salvarnos a nosotros mismos. O sea, como yo decía al principio, niega la realidad de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas ideas que definitivamente han moldeado como muchas personas ven el mundo hoy. Entonces, ¿qué pasa? Rechazan completamente a Dios como nuestra autoridad y como guía, porque automáticamente tú quitas a Dios, que es el ente moral, el ente, digamos, el estándar. Hay muchas cosas, Sara, que están pasando porque no existe un Dios. Si no existe un Dios, entonces vamos a darle rienda suelta a nuestras pasiones. Entonces, en contraste, los manifiestos cristianos, esto es importante, Sara, aquí, no intentan reemplazar la Biblia. Hay muchos dentro de, o sea, no es solamente el de Aviva Nuestros Corazones, está el Credo de los Apóstoles y hay otra serie de postulados y documentos de la fe cristiana que son importantes, pero nosotros estamos hablando en particular de este porque apunta a la mujer. En contraste, los manifiestos, digamos, cristianos, que no es solamente el de Aviva Nuestros Corazones, existen otros, el Credo de los Apóstoles y ciertas declaraciones que hay que rigen, ¿no? La fe cristiana, no intentan reemplazar la Biblia, porque sabemos que la palabra de Dios ya es perfecta en sí misma y no buscamos agregarle. Más bien, este propósito es ayudarnos a nosotras a reafirmar
nuestras creencias y a mantenernos firmes frente a un mundo que constantemente nos está retando a abandonar nuestra fe, nuestro diseño, nuestro rol. Entonces, por eso yo pregunto y te pregunto a ti, o sea, a la luz de esto, Sara, ¿por qué crees que necesitamos un manifiesto que refleje nuestra fe y los valores en Cristo? O sea, ¿qué marcaría de diferente en nuestra vida el tener eso? Bueno, creo que tiene mucho valor tener principios o los principios y valores de la palabra concisos en un documento que sirva como de referencia rápida. Todo lo que está en el manifiesto, como decías, ya está en la palabra. Incluso cada declaración en el manifiesto de la mujer verdadera, cada declaración está basada en uno o varios pasajes claves para que siempre llevemos nuestra vista a la palabra y siempre nos llevemos de la guía de vida por excelencia, que es la Biblia. Pero al tener todo plasmado en un lugar, para yo verlo como un todo y más como guiado hacia mujeres, me ayuda a visualizar cómo debo vivir y pensar más fácilmente. Además, me encanta que tiene declaraciones que me comprometen a vivir de una manera que glorifique a Dios y que me ayude a vivir acorde a lo que el Señor diseñó para mi vida como mujer y a la de todas las mujeres. Y al final del documento podemos firmarlo y como una promesa personal a regirme por los principios que tienen. Y no sé si soy yo solamente, pero todo para mí que está en escrito se siente como más formal y más cuando es con una firma. Sí, no, eso como que sí. Y es como simbólico, porque no Sí, es como claro. guay, sino, pero como que uno siente, sí, porque todas estas personas ahora firman sus manifiestos y o sea, se siente así. Y sabes que yo diría que esto es súper importante, porque es que estamos viviendo en una época donde lo que la Biblia enseña sobre género, familia, sexualidad, no es solo impopular, sino que va completamente en contra de lo que la cultura promueve. Entonces, tener un manifiesto bíblico, y más como el de la mujer verdadera, que en sí ya su nombre es totalmente revolucionario, es una forma, como tú decías, de decir claramente, mira, esto es lo que yo creo y cómo vamos a vivir basándonos en estas creencias, en estos postulados, como le llamamos. Y Sara, este documento nos recuerda, por lo menos a mí me recuerda, que fuimos creadas a la imagen de un Dios con un propósito claro, glorificarlo a Él. Nos ayuda a mantenernos firmes cuando sentimos la presión de conformarnos a las ideologías del mundo, porque eso es una realidad. Y yo lo pusiera como en pocas palabras, nos desafía a que nuestras vidas reflejen la verdad de Cristo, sin importar lo que la sociedad diga. Y mira este postulado, Sara, y dime por favor si no te hace pensar, y lo que voy a hacer es parafrasearlo de lo que dice, o sea, y preguntarnos tú y yo, y las chicas que nos escuchan, ¿estamos realmente viviendo según lo que creo? Y mira lo que dice. Creemos que la creación de la humanidad como varón y hembra fue parte intencional y maravillosa del sabio plan de Dios. Estoy parafraseando, pero básicamente esas son las cosas que nos lleva a decir, o sea, yo creo genuinamente eso. Yo vivo así. Sí, creo que tenemos muchos libros y charlas que todos nos enseñan sobre sumisión, sobre ser una mujer a la luz de la palabra, Proverbios 31, ¿verdad? Pero creo que cuando viene a vivirlo, a practicarlo, a veces se nos hace difícil y a veces no. Yo creo que todo el tiempo, porque la cultura nos empuja a hacer otra cosa. Nuestra sociedad nos dice que esto que leíste es completamente falso. Entonces, creo que si nosotras sentimos eso como, bueno, no somos viejas, pero bueno. no somos de la juventud, ¿verdad? De ahora. La juventud actual. Sí, la juventud actual. ¿Qué más van a sentir ellas, verdad? Que están con una presión constante. Entonces, ¿piensas que este manifiesto responde a esos retos que están enfrentando esas chicas, o sea, todas, pero sobre todo la generación más joven? Sí, yo definitivamente pienso que sí, porque el manifiesto toca temas que la cultura de actual, la cultura moderna y el feminismo ha distorsionado
muchísimo. Por ejemplo, el manifiesto nos recuerda que Dios creó, como yo acabo de decir, al hombre y a la mujer con intención y sabiduría y un propósito y roles específicos. Eso significa, Sara, que no vivimos según lo que dicta la sociedad, sino según los principios que ya Dios estableció desde el principio. Entonces, estas ideas, estos postulados que son principios bíblicos, lo que hacen es ayudarnos a entender primero quiénes somos en Cristo, luego a vivir con propósito y, por ende, a resistir las corrientes culturales que intentan redefinir lo que significa ser mujer. Y si tú lo piensas, cada generación tiene una gran necesidad de autenticidad y propósito. Pudiéramos hacer un viajecito hacia el pasado y ver cada una de las generaciones y cada una buscaba eso. Y hoy por hoy, por eso tenemos las generaciones diferentes nombres, que si los baby boomers, que si los Gen X, que si la generación X, la generación Y, la Z, el alfabeto, o sea, todo eso, sí, porque ya yo me perdí en cuáles son todas las generaciones, pero aún eso te muestra que estamos buscando lo que nos define como generación, pero eso es buscar las respuestas en lugares equivocados, porque estás buscando movimientos seculares, tendencias en las redes o filosofías que suenan bien, como decías al principio, benignas, pero no tienen una base bíblica. Entonces, un manifiesto como el de la mujer verdadera nos da algo diferente, porque nos da una respuesta clara, basadas en la verdad de Dios y que viene a satisfacer, Sara, ese deseo de pertenencia y autenticidad. Ya yo no ando diciendo que yo soy bueno, no voy a decir cuál generación yo soy, porque ahí sí ya saco mi edad, pero no soy generación cualquiera, sino o sea, buscando esa pertenencia y esa autenticidad. Más nada que en Cristo, porque el mundo no tiene nada que ofrecerme. Yo no soy ese label que puede ponerme la sociedad. Es un movimiento que nos invita a vivir de manera contracultural, arraigadas en Cristo, y eso cambia todo. No, sí, eso es tan cierto. Y como decía antes, si yo tengo 1,000,000 de voces diciéndome cómo debo pensar, qué debo ser y hacer, cómo me debo vestir, qué debo decir, bueno, imagínate las presiones que sienten las generaciones más jóvenes que han crecido con esa presión que viene de todos lados, en las redes, en tu celular, de todos lados, de toda otra cultura. Y lo peor es que esas voces tienen el volumen más alto y son las que promueven valores antibíblicos, como mencionaste, Yamel. Entonces, sí, por eso es tan importante tener una referencia tan clara como el manifiesto Mujer Verdadera y así como decías, muchos otros cristianos, pero de verdad que nos ayuda a vivir la feminidad de una forma que glorifica al Señor. Amén. Bueno, chicas, ya hemos llegado al momento de la verdad. Al final del día, los principios que guían nuestras vidas tienen que estar basados en algo sólido. Y como cristianas, esa es la palabra de Dios. Fuimos creadas para glorificar a nuestro Creador, reflejando su diseño perfecto en nuestras vidas. Eso significa que no somos producto del azar, sino mujeres con un propósito único y una dignidad que viene de ser creadas a su imagen. El mundo nos ofrece un sinfín de credos y manifiestos temporales que suenan bien por un rato, pero nuestro llamado es mucho más profundo, es vivir según los principios eternos de las Escrituras. Por eso, queremos invitarte a dar un paso más allá y considerar firmar el manifiesto de la mujer verdadera. No es algo que reemplaza la Biblia, pero sí es una herramienta que nos ayuda a reafirmar lo que creemos y a vivirlo de manera práctica. Bueno, ya llegamos al final de este primer episodio del 2025. Gracias, Yamel, por unirte conmigo aquí a hablar con las chicas de este tema tan importante. Siempre es un gusto estar por aquí. Bueno, ya sabes, únete a este movimiento de mujeres que quieren glorificar a Cristo en todo lo que hacen y sé esa luz en un mundo que necesita desesperadamente la verdad. Este puede ser el momento en que declares de manera pública y firme que eliges vivir según el diseño de Dios. Nos vemos la próxima semana, chicas, donde Yamel va a estar por aquí de nuevo acompañándolas, hablando sobre otros temas y esperamos que tengan un buen resto de su semana. Bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones.
Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.